inspire. Nos acompaña el ingeniero Jorge Martínez. Con él vamos a conversar sobre los temas de actualidad. Y un tema de actualidad es el análisis post-debate presidencial que ocurrió el pasado día domingo. Su opinión, bienvenido. Así es, muchas gracias Alonso y muchas gracias por su invitación a este prestigioso medio, Explorador TV. Bueno, ya entrando en el tema del análisis post-debate, ¿no? Yo creo que es importante también comenzar o estructurar cómo se estructuró, mejor dicho, este debate, ¿no? Ajá. Con un CNE que a mi criterio este formato pues no ayuda realmente como para poder plasmar las verdaderas intenciones o los planes de los candidatos, ¿no? Parece que ese es el sentimiento de todo el país, ¿no? Lo que pasa es que es así, ¿no? O sea, finalmente, usted si le pregunta al ciudadano común qué es lo que se les quedó de este debate, pues van a ser tal vez más los memes, más las frases, ¿no? Un poco ahí, hasta algunas un poco subidas de tono, digámoslo así, ¿no? O si no, los ataques, yo creo que el principal actor de este debate fue Rafael Correa, Sin estar increíblemente, presente. sin ser candidato, sí, estando fuera ya de 8 años de la presidencia. Entonces, lamentablemente, yo creo que sigue siendo rentable el anticorreísmo, o sea, el discurso anticorreísta sigue siendo rentable para algunos candidatos, lamentablemente, y claro, y sigue siendo rentable porque cala en una parte del electorado, ¿no? Yo aquí hago una pregunta, ingeniero. Si es rentable el anticorreísmo en alguna parte del electorado, ¿a qué se debe? Porque Correa ha hecho obras que ningún otro presidente las hizo. Y sin embargo, hay un discurso anticorreísta que la gente dice cualquier cosa menos que regrese Correa. ¿A qué se debe eso? Mire, a mi criterio, considero que ha hecho muy buen trabajo los grandes medios tradicionales de comunicación, Ajá. ¿no? Que vieron en la época de Correa cómo para ellos se limitó supuestamente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, aunque todos los días nosotros veíamos en las noticias, en los periódicos, pues que tenían toda libertad para poder o ellos opinar o dar sus noticias, ¿no? Lo que Como creo debe que ser. sí, como debería Sí, ser. ¿no? Lo que sí creo, pues, y lo que decían la ley Mordaza, como ellos en algún momento así lo definieron, es que pues tenían que sustentar sus noticias y si había algo que estaba Actualizado. descontextualizado, pues el presidente en esa época, Rafael Correa, o su gobierno, pues mm, eh, Bueno, enjuició a uno que otro ellos, periodista. sí, Pues, sí, yo creo que en su momento, creo que con el Universo fue pues la mayor batalla judicial que se tuvo en su ujú. momento, o la más mediática. Entonces yo creo que de cierta manera ese fue, o ese es una de las causas por el cual se lo ve al correísmo como el gran cuco. Sin Ujú. embargo, yo también a veces como ciudadano, yo también pregunto, si Correa fue tan corrupto, ¿por qué finalmente lo terminan enjuiciando por un influjo psíquico? A mí me encantaría saber como ciudadano, yo le digo, bueno, si fue tan corrupto, ¿en dónde está la ruta del dinero? ¿En qué cuentas? ¿En qué paraíso fiscal? ¿Qué propiedades? Que finalmente eso es lo que uno podría definir y decir, sí, efectivamente, aquí está la plata de la Sí, corrupción. había que ver dónde la puso, qué compró, Exacto. qué tiene o qué no tiene, ¿no? O qué cuentas, ¿no? Sí. Como el caso de INAPAPERS, por ejemplo, que se sabe hasta el número de cuentas, pero que hasta el día de hoy, pues, Nadie ha dicho no ha nada. habido ninguna, ni siquiera investigación, ¿no? Eso yo creo que es algo, y lamentablemente ese discurso ha calado muchísimo en un sector de la población que piensan que el gran objetivo de país es derrotar al correísmo. Y yo creo que eso sí es algo gravísimo hasta para la propia democracia de nuestro país, porque los principales problemas del país son la pobreza, la inseguridad, la falta de Y empleo, no necesariamente el anticorreísmo. y no es poder destruir o ganarle al correísmo, ¿no? O sea, creo que es un error terrible que está cometiendo una gran parte de la población que se deja llevar por este A ver, discurso. ingeniero, pasado el debate, ¿no hay ganadores? Mire, yo creo que los debates, o al menos en este formato, no permite realmente decir si hubo un ganador o un perdedor, porque un verdadero debate, ¿qué es? Pero, a ver, yo hablo de ganador o perdedor si es que la masa votante se movió hacia un lado o hacia otro. ¿Y hay ese movimiento o no hay tal movimiento? Vea, solo termino con mi idea para
para contestar lo que usted me consulta. Un verdadero debate debería ser en donde se genera una discusión, un verdadero debate, un intercambio de ideas, de proyectos, de planes. ¿Cómo voy a solucionar la pobreza? ¿Cómo voy a, a solucionar el altísimo índice de crímenes que existe en nuestro país, ¿no? Pero eso no hubo, lamentablemente, en gran parte por el formato propio del CNE. Y también, para contestar a su pregunta, vea, si es que, entre comillas, podemos decir que hubo un ganador, es, creo que tanto el señor Noboa, el candidato presidente, como, digamos, Luisa González, que representa, digamos, tenemos estas dos opciones clarísimas, según las encuestas estarían ambos pasando a segunda vuelta. Creo que esa tercera vía que se suponía que Podía estaban dar ahí los Henrys, ¿no? Cucalón y Crawford. Henry Kronfle, pues, pero lastimosamente se diluyeron en el debate, pasaron desapercibidos. Y más bien, ¿quién tuvo un protagonismo? Pero, insisto, nuevamente con el discurso anticorreísta, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la señora Andrea González, ¿no? Que fue en su momento, pues, el binomio del señor Villavicencio, con un discurso, a mi criterio, bastante agresivo contra el Fue una pelea. correísmo. Fue, Fue fue a una pelea. pelear. Si usted ve, ¿cuál fue la propuesta de la señora? En definitiva, nos pasamos casi 3 horas señalándolo, nombrándolo al expresidente Correa. Así es. Entonces realmente fue para mí, a mi criterio, una pérdida de tiempo, por llamarlo así de alguna manera, porque no hubo propuestas claras, lastimosamente el formato no, y las pocas que hubo, pues tampoco se pudieron desarrollar en gran medida. Saltémonos la parte del debate y ahora sí entremos a lo que, cuáles son los problemas que los candidatos van a enfrentar Mire, en caso de ser presidente. a ver, aquí el próximo presidente o presidenta que tengamos se debe enfocar primero en reactivar el aparato productivo del país, ¿no? Y también de manera puntual la inversión pública, que ha estado en los últimos años cada vez disminuyendo con reducciones de presupuesto de salud, de educación, de seguridad mismo. Ujú. Entonces, claro, si está ahí estancado, vea yo el año pasado y bueno, en los últimos años, como ministerios clave, puntuales, de seguridad, de salud, ¿no? No se alcanza o habiendo tantas necesidades, sigue habiendo una baja ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, ahí también es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Entonces, que el nuevo gobierno tiene que venir, por ejemplo, a reactivar el aparato productivo del país, tanto en lo público como en lo privado. Mire, en el 2016, el empleo adecuado estaba en el 41%. En el 2024 bajó el 33%. ¿Sí? Estamos hablando que en el último año del gobierno del expresidente Correa, el empleo adecuado estaba en el 41% y en este gobierno, ya luego del cambio que hubo, ¿no? Desde Moreno, ha disminuido al 33%. Ya, entonces usted puede ver. Estamos hablando de que cada 10 ecuatorianos, 3 tienen empleo, básicamente. Correcto. O ¿No es sea, cierto? antes había 4, ¿cierto? Y ahora tenemos 3, ¿sí? En la pobreza, en el 2016 era del 21% y la pobreza en el 2024 ascendió, subió al 25%, ¿no? Y la pobreza extrema, del mismo modo, del 9% pasó al 24%. Cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de gente que vive con menos de $1 Con diario. menos de $1 diario, correcto. Entonces, imagínense lo que es eso, ¿no? O sea, se sigue incrementando. Y yo le escuchaba también, seguramente usted lo habrá escuchado, el economista Flores, él indicaba que, por ejemplo, estas cifras podrían ser mucho peor si no fuera por el alto índice de migración que ha habido en estos últimos años. O sea, miles de ecuatorianos, ¿sí? Se han ido del país en busca de empleo en otros países, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, a mí me parece que es uno que se debe enfocar el próximo presidente o presidenta del Ecuador. Así también tenemos la seguridad ciudadana, ¿sí? Finalmente, si no se reactiva el empleo, las oportunidades para los jóvenes, seguirán siendo presa fácil, ¿sí? De los grupos delictivos.
Porque los grupos delictivos llegan con ofertas reales a los chicos, ¿no? Y les dicen, oye, haces tal cosa, tienes aquí tu dinero. Vea, yo el día de ayer justamente leía un informe rápidamente, quiero profundizar, pero es algo que realmente es muy triste para el país. Un chico que ya lo reclutan estas bandas y como sicario, le pagan entre 3.000 a 50.000 dólares por asesinar a su víctima, ¿no? Y eso, Imagínense, entonces para un chico de 15 que años no tiene nada. que no tiene nada, que está en la pobreza extrema, que no tiene oportunidades, que no tiene acceso a educación, que sus padres no tienen muy probablemente un empleo adecuado, que no tienen acceso a salud, es muy fácil que caiga en las Solo por, garras oiga, de 50 mil esto. dólares, 5.000 dólares, para aquí no tiene nada. Para aquí no tiene nada. Vea, ya 100 está dólares es altísimo. Y para el que tiene. para el Aquí, común ciudadano. aquí hay algunas opiniones. Dice Pablo Iván, nos dice, el debate, o mejor dicho, el formato del debate no permite a los expositores profundizar las respuestas. Solo ataques. Así es, sí, correcto. Difícil explicar cómo resolver un problema de años en 15 segundos. Así No es. es muy fácil. Ahora bien, ¿qué propone? ¿Qué logró usted entender como propuestas de los candidatos? Vea, dentro del debate, como le digo, no es fácil poder obtener, digamos, o profundizar, porque finalmente no se lograron tener propuestas claras, ¿no? Hasta por el mismo tiempo que se da. Sin embargo, yo he leído, he revisado un poco, digamos, las propuestas que nos dan, insisto, el presidente candidato actual, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González, ¿no? Que son las opciones en este momento que más se destacan, ¿no? Y a mí, en lo personal, yo considero que el plan de Luisa González es un plan más consistente, más claro, porque finalmente a mí lo que sí me asombró en el debate del presidente Noboa es que él es como que hace 2 años prácticamente, o año y medio, es como que estaba repitiendo el mismo debate que fue hace año y medio, de ofrecer, 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 cuando él ya hace año y medio ya nos ofreció, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, de los cortes eléctricos, Que no iban a ver, dijo. ya, que él en 9 meses lo iba a solucionar, Ajá. ¿sí? Y que él tenía muy claro. Total, luego la acusó hasta su propia ministra de Energía, la señora Robo de ese tiempo, ¿no? Como de sabotear cuando efectivamente ya había sido advertido, pero para no dañar su consulta popular, pues no hizo caso a su propia ministra, ¿no? Entonces, yo sigo viendo a un presidente candidato que sigue ofreciendo solucionar los problemas y que ya en el poder, ya casi 14 meses en el poder, no ha sido capaz de dar una solución Además, efectiva. los plazos se los puso él mismo, ¿no? O Así sea, es, por supuesto, él mismo se puso, eso fueron su ofrecimiento de sus campaña, ¿no? ofrecimientos de campaña. Exacto, que no ha sido capaz de cumplirlo. Y perdón, y con este tema, yo creo que de Luisa González, a mí algo que me parece fundamental, y yo también como académico y como docente de administración pública, que hablo con mis estudiantes, y yo creo que esto es algo fundamental, se debe reinstitucionalizar el país. Una de las enormes falencias que tiene nuestro país es que está desinstitucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones no sirven, no funcionan, no nos dan lo que o no hacen lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es posible que el 13% de ecuatorianos no confíen en la justicia del Es país. terrible. Es terrible. Aquí hay un comentario que nos hace Pedro Monteros. Dice, la enfermedad más grave que sufre el Ecuador es la migración. Más allá de la delincuencia y el narcotráfico, pues es el síntoma y no la causa de la descomposición del tejido social. Por supuesto. Ojo, esto viene desde Londres, de un Sí, sí. coterráneo nuestro, perdón, de Canadá. Así es, mire, y es ciertísimo, el tejido social se ha destruido tanto y cuando hablamos de tejido social quiere decir, cuando se destruye el tejido social, cuando está enfermo, cuando se rompe, es justamente más permeable para la delincuencia, para los delitos, para la corrupción. Un tejido social quiere decir que estamos más cohesionados como sociedad, que confiamos en nuestras instituciones, que confiamos en nuestras autoridades. Entonces, obviamente se rompe el tejido social cuando pasa todo lo contrario, que es lo que estamos viviendo ¿Qué en es, nuestro qué es lo país. grave? Y eso es lo que yo le digo, que a mí una de las propuestas de la candidata Luisa González me parece interesantísimo. Hay que reinstitucionalizar el Estado y, por ejemplo, con el tema de las Fuerzas Armadas, hay que depurar.
la justicia, hay que depurar las instituciones del Claro, Estado. porque si se dice que el narcotráfico tiene cooptado todos los poderes del Estado, no son esas instituciones las que podrían convertirse en islas aparte, ¿no? Así Deben es. estar con los mismos problemas que toda la sociedad tiene. Así es. Entonces, vea, más allá de lo que se pueda también proponer, finalmente es cómo se lo va a hacer. Entonces, claro, yo veo en muchos de los candidatos, incluido el candidato presidente, ofrecimientos de manera general. Vamos a mejorar, vamos a construir, sí, pero también el importante es cómo se lo va a hacer, ¿no? Entonces, para mí una parte clave, fundamental, es la reinstitucionalidad del Estado. Caso contrario, vea, usted puede seguir invirtiendo, pero si tenemos malas autoridades, nuestro sistema está ya fallando, digamos, desde su médula, no va a cambiar nada. Hay que hacer una reinstitucionalidad y para ello, bueno, habrán las políticas que se van a implementar en su debido momento.